Hola, nosotros somos el grupo número 2 y hoy desarrollaremos el tema de la práctica número 4, el cual es la capacidad buffer. El grupo está conformado por Luis Antonio Gordillo Ventura, Hazel Michelle Ramos Álvarez y Candy Michelle Ramírez Cetino. Hablaremos un poco de lo que es el buffer y cuáles son sus principales características. Un buffer también es conocido como tampón o amortiguador de pH. Este es un sistema químico que afecta las concentraciones de los iones de hidrógenos en una solución, en forma tal que cuando son añadidas pequeñas cantidades de ácido o base, el cambio que se produce en el pH no es significativo. Es importante mencionar que el cuerpo humano también cuenta con su sistema buffer o sus factores de amortiguación. Los más sobresalientes son el buffer de carbonatos, que es el más importante en la sangre y en los fluidos extracelulares. Los buffers de fosfatos es el más importante en la vía intracelular. Y el buffer de proteínas. Las características de un amortiguador es que está concentrado por un ácido débil y una base conjugada. Funciona con base en los principios del Chantalier y del equilibrio del ácido-base, y es así como logra amortiguar los cambios de pH en una mezcla, y también dependerá de la temperatura en la que se encuentre. ¿Qué significa el pK en las soluciones buffer? Pues este es el valor del pH en la cual las concentraciones del ácido y la sal son iguales. ¿Qué es la capacidad buffer o de amortiguación? La capacidad amortiguadora o reguladora de un sistema buffer se refiere a la cantidad adicionada de ácido o base que puede ser neutralizada sin que se produzca un cambio apreciable de su pH. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Le pondremos ejemplo A y ejemplo B. En el ejemplo A nos podemos dar cuenta que tenemos agua con un pH inicial de 7.0 sin agregar el ácido base. Al momento de agregar el ácido o base, nos podemos dar cuenta que el pH cambia radicalmente a 3.0. En cambio, aquí tenemos otros frascos donde tenemos una solución donde seguramente se le agregó tampón con un pH inicial de 7.0. Al agregar el ácido base, pues este no cambia radicalmente y solo se convierte a un pH de 6.9. Esto solo se desplazó una unidad. En el ejemplo B nos podemos dar cuenta que es relativamente lo mismo. Tenemos una solución con H2O donde su pH inicial es de 7.0, pero al agregarle un ácido base, pues nos podemos dar cuenta que el pH cambia a 4.0 y a 10.5, siendo esto un cambio totalmente radical de pH. Pero cuando se agrega el tampón, el pH inicial sigue siendo el mismo de 7.0, pero en este momento al agregar el ácido base, pues el pH no cambia tanto, solo que cambia de a 6.9 y a 7.1. Esto dando a entender que las soluciones buffer pueden mantener su pH casi sin variar, evitando cambios bruscos de pH cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases. ¿Qué sucede cuando ésta se excede? Pues cuando la entrada de ácido o base sobrepasa o excede las concentraciones de la capacidad buffer, por ejemplo, si se excede el bicarbonato, el sistema de alcalinidad no puede reabsorber el exceso de ácido o base, lo que estará provocando una acidosis o una alcalosis. La capacidad amortiguadora es máxima cuando el cociente sal-ácido es próximo a la mitad. En situaciones de acidosis, pues esta producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato. Y en las situaciones de alcalosis, pues esta retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. ¿Qué significa rango buffer o de amortiguación y cuál es su relación con el pK? El rango amortiguador de un buffer corresponde a un rango de pH que va desde pKa-1 y pKa+1. Entonces el pH de una disolución amortiguadora depende de la naturaleza del ácido débil que lo integra, o sea, de su pK, de modo que para cantidades equimoleculares de sal y de ácido, el pH es justamente el pK de este ácido. ¿Por qué una solución buffer no puede actuar de la misma manera en todas las situaciones? Bueno, se sabe que la capacidad de amortiguación de una solución depende de la concentración de ácido base fuerte, que constituye la disolución amortiguadora. Entonces, a mayor concentración, menor es la variación final de pH
y por lo tanto mayor la capacidad de amortiguación. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una expresión utilizada en la química para calcular el pH de una disolución reguladora o también el pKa o el pKb de las concentraciones y del equilibrio ácido-base. Y este actúa en los mecanismos fisiológicos que conducen a los trastornos de equilibrio ácido-base que pueden interferir en las regulaciones normales y así provocar una alcalosis o una acidosis, ya que sabemos que el principal sistema amortiguador de la sangre es el formado por el par de bicarbonato ácido carbónico. El sistema de tapón de bicarbonato es un sistema homeostático ácido-base que involucra el equilibrio del ácido carbónico o ion carbónico y el dióxido de carbono para mantener el pH de la sangre y el duodeno entre otros tejidos y ayudar a la función metabólica adecuada. El búfer de fosfatos o BPS o búfer de fosfato salino es una solución amortiguadora e isotónica cuya función es mantener el pH y la presión osmótica lo más parecido al ambiente fisiológico. Emplea como vehículo neutro para las células ya que no modifica la expresión y funcionamiento de la célula normal y el uso de esta solución es muy común para lavar células a través de la centrifugación. Es más importante el bicarbonato y el ácido carbónico ya que nos ayuda a mantener un pH ideal en la sangre. El bicarbonato produce que el pH se eleve y el ácido carbónico produce que el pH baje. Al tener un equilibrio entre estos dos, la sangre se mantiene normal y al haber alguna alteración, pues se produce ya sea la acidosis o la alcalosis. Gracias.